Muy bien, muy bien. Creo que la pregunta está bien planteada y aquí llama la atención en la pregunta: ¿constituirán, ¿sí?, estas adicciones sin sustancias un problema de salud pública? La gente pensará: caramba, ¿qué es esto de salud pública? ¿Por qué tendría que ser planteado dentro del enfoque de un problema de salud pública? Cuando hablamos de salud pública ya estamos hablando de un problema de infraestructura económica con repercusiones a ese nivel. Miren ustedes, qué tan importantes son el tema del día de hoy, porque adicciones sin sustancia, al juego, a las compras, al sexo, al internet, a las redes, todas estas cosas que las vamos a ir desmenuzando con nuestros invitados, nos acarrea a todos nosotros la importancia de poder revisar qué estamos haciendo todos los días, qué hacemos en el día, cómo asimilamos, ¿sí?, las consecuencias de esto. ¿Nos damos cuenta? ¿No nos damos cuenta? Y este es un tema de verdad, amigos, que merece un abordaje, una atención de tu parte. Entonces vamos ya de lleno, de frente, porque estamos hoy día con nuestro primer invitado, es el doctor Paulo Ruiz, del Instituto Médico Psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental. Doctor Paulo Ruiz, si me está escuchando, gracias por atender nuestro requerimiento aquí en el programa. Muy buenos días. Ustedes, para poder ayudar en lo que ustedes me puedan pedir. Perfecto, mi estimado doctor. En todo caso, el planteamiento del tema es algo que nos preocupa. Se ha establecido que hay adicciones sin sustancias, ¿no?, al juego, a las redes, a esto online que es cada día mayor, el chateo, donde hay niños, adolescentes involucrados, seguramente en un grupo más grande, ¿verdad?, como población, pero también están los adultos. Entonces, ¿cuál es la perspectiva desde el punto de vista de la salud mental? ¿Cuál es el enfoque que tendríamos que atender para diferenciar, si realmente la gente entienda qué son las adicciones sin sustancia? ¿Está bien planteado el término, doctor? Me parece que es un término práctico que puede ayudar a entender más o menos cuál es el problema y cuáles son las posibles manifestaciones de esto, ¿no? Usualmente, cuando nosotros nos imaginamos a una persona con adicciones, a un adicto, digamos, lo que visualizamos es a la persona que está en la calle, de repente mal vestida, sin poder asearse, y usualmente se relaciona con el uso de alguna droga ilegal, ¿no?, de alguna droga como por ejemplo la pasta básica de cocaína, ¿no? Sin embargo, detrás de ese cliché, ¿no?, detrás de ese estereotipo que es útil para poder identificar un extremo, hay todo un iceberg de posibles cosas que pueden llegar a resultados similares o que de repente, sin llegar a ser tan dramático, puede también afectar la calidad de vida de las personas y de esa manera constituir un problema de salud pública, ¿no? Me parece interesante el término de adicciones sin sustancia, ¿no?, en el sentido de que no hay nada que uno ingiera, ¿no?, digamos de repente a través de la nariz o a través de la boca. Pero no hay que olvidarnos que este estereotipo de con sustancia también implica sustancias que son socialmente aceptadas y que son terriblemente dañinas, como el alcohol y como el tabaco, ¿no? Que si uno agrega todo el daño que hace el alcohol, las sustancias ilegales probablemente no le llegan ni cerca. Lo que pasa es que a nivel individual, ¿no?, si una persona consume pasta básica de cocaína, por ejemplo, es mucho más el impacto a nivel individual. Pero si uno agrega todo el impacto del alcohol, suele ser muchísimo mayor. Y algo similar podría estar sucediendo con estas adicciones sin sustancias, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que cualquier conducta que uno tenga que pueda impedir un desarrollo más o menos balanceado de nuestra vida, en la cual diversas partes de nuestra forma de ser, diversas partes de lo que nosotros hacemos estén bien conectadas, bien balanceadas, constituye un problema de adicciones, ¿no? Por ejemplo, si una persona de, qué sé yo, 20 años juega Dota con sus amigos o juega Free Fire con sus amigos por 1 hora, pero atiende a su hijo de repente al hijo que ya puede tener, juega con él por 2 horas, hace su trabajo, no deja de trabajar por jugar, no debería haber mayor problema, es simplemente una forma
más de divertirse. Correcto. Sin embargo, muchos de los juegos, sobre todo los juegos en línea, están diseñados para reforzar su uso, de tal manera que es más fácil engancharse en una conducta digamos poco saludable, ¿no? Entonces hay un punto en el cual se pasa esta línea, y que es cuando uno descuida las cosas que potencialmente uno puede aprovechar en el futuro. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ayer, con respecto a esta entrevista, estaba revisando un poco algunos estudios que se hicieron en otros países, y se vio que más o menos el 10% de alumnos de un colegio secundario de Brasil tuvieron puntajes en una escala que sugerían un uso nocivo de juegos de video. ¿Y cómo se definía el uso nocivo de juegos de video? Por ponerlo de alguna manera, pero esto puede ser perfectamente aplicable al uso de Facebook, al uso de Twitter, ¿no? Okay. Se definía como la imposibilidad de detenerse, como la necesidad de estar conectado a esto, y como el hecho de dejar de hacer otras cosas que también son importantes, ¿no? Por esto. Entonces, de repente un adicto a Facebook, ¿no? Lo que comienza a suceder es que comienza a hacer mal su trabajo porque necesita cada vez más tiempo para estar dentro de Facebook. De repente, eso satisface la necesidad de comunicación, pero el Facebook, el Twitter, los juegos de video mismo, a pesar que pueden facilitar alguna forma de comunicación, también la restringen, no es una forma de comunicación completa, ¿no? Esa es la importancia, ¿no? de estas adicciones sin sustancia, que es un término muy interesante. Interesante. Ok, doctor, usted está planteando cosas que son de verdad bien importantes. En todo caso, para que la gente diferencie, porque en la vida cotidiana uno emplea términos, la psicolingüística, la lingüística en sí, va calando en el cerebro y va impactando de una manera que puede trascender. Entonces, la gente tiene que diferenciar esto. Y es una pregunta a la vez, doctor Paulo Ruiz. ¿Es lo mismo hablar de adicciones y dependencia? ¿Son sinónimos o son términos que se complementan y no necesariamente son iguales o dicen lo mismo? ¿Cuál es la diferencia, doctor? Desde el punto de vista técnico no es lo mismo. Para que exista una dependencia a una sustancia, por ejemplo, tiene que haber algunos síntomas que tienen que ver con el hecho de que nuestro cerebro necesita cada vez más de esa sustancia, ¿no? Esto se manifiesta, por ejemplo, en que cada vez uno necesita más, ¿no? Por ejemplo, las personas adultas que de repente usan pastillas para dormir, ¿no? De repente muchas de ellas comenzaron con un cuartito de pastilla, después de un mes necesitan mitad de pastilla, después necesitan una pastilla, después dos, después tres, y después si la farmacia deja de venderle, pueden hacer síntomas de abstinencia, que quiere decir que el cuerpo físicamente necesita de esa sustancia, ¿no? Ahora, una cosa interesante es que muchos de estos síntomas parecen manifestarse también en adicción, por ejemplo, a juegos de video, ¿no? Por ejemplo, una persona, y esto lo vemos mucho en algunos pacientes que dejan de consumir cocaína o alcohol, por ejemplo, cuando están en el periodo de abstinencia, por ejemplo, sueñan con el hecho de estar consumiendo. Exacto. Y esto se ha visto también en personas que usan muchos juegos de video. Nunca lo he visto directamente con Facebook o con Twitter, pero tranquilamente puede suceder. El mecanismo neurológico es exactamente el mismo, ¿no? Correcto. Solamente que en el caso de cuando hay una sustancia, digamos, probablemente el umbral neurológico para que esto ocurra es mucho más bajo. Pero esencialmente eso. Ahora, ¿cuál es la cuestión? No tenemos que esperar a que ocurra esto para darnos cuenta que tenemos una conducta o que estamos haciendo algo que nos pone en riesgo. Por ejemplo, puede haber una persona que todos los fines de semana toma alcohol hasta emborracharse, pero y que durante la semana no tiene sueños de este tipo, no tiene cambios en el cuerpo como sudoración ni nada, pero en ese momento cuando está borracho puede manejar, puede de repente ponerse violento con la familia, y eso ya es algo que ahora se conoce como un uso nocivo, ¿no? Como un uso no saludable de la sustancia y que ya requiere una intervención. Entonces hay que tener mucho cuidado de no entender que
llegar a un extremo. O sea, la dependencia es un extremo en el uso. Okay. Y cuando ya uno llega a tener dependencia, la probabilidad digamos, de buscar ayuda y de poder resolver eso es mucho menor a cuando se comienza desde una etapa más temprana, ¿no? En el caso de las sustancias, y específicamente en el caso del Perú, la pasta básica de cocaína, es muy complicado la recuperación, pero se puede cuando uno llega a un extremo. Pero cuando uno, digamos, si uno puede identificar a las personas desde muy temprano, es muchísimo más sencillo, ¿no? Y por eso es que incluso en los colegios y lugares donde se aglomera gente joven, es bueno tener, digamos, observadores que puedan detectar este tipo de problemas a tiempo, ¿no? Ok, perfecto. Doctor, tenemos una participación. Estamos nosotros interesados en que la gente aprenda, entiende, va a haber una participación, pero Paola nos va a leer los números, los cuales se puedan comunicar, hacer una insistencia a nuestra audiencia que participe porque el tema está candente e importante. Paulita. Así es, para comentarles que nos pueden enviar sus audios, sus videos a nuestro WhatsApp, al número que aparece en pantallas, para que puedan hacernos sus dudas, hacernos llegar sus dudas, sus preguntas y además entrar al sorteo de Tu Psicólogo en Casa. Muy bien, tenemos desde el RIMA, doctor Paulo Ruiz, a Giovanni. Él desea hacer una consulta. Claro, con gusto. Buen día, soy Giovanni de RIMA. Estaba escuchando el tema y quisiera saber si las conductas violentas son un indicio de problema de adicción. No escucho muy bien, de repente me lo pueden repetir después. Ok, dice que si las conductas violentas, ¿sí? Ajá. Podrían generar una especie de adicción. Esa es la pregunta de nuestro oyente. En general, cualquier conducta que de alguna manera genere placer, genere bienestar, ¿no? Incluso cosas que a nosotros nos podrían parecer instintivamente como algo imposible, potencialmente pueden generar este tipo de adicciones, ¿no? O sea, o puede generar que el cerebro necesite esta conducta para sentirse bien, ¿no? O sea, hay algunas prácticas en algunos aspectos de la vida en el cual implica, por ejemplo, ejercer violencia sobre otra persona como un mecanismo para nosotros estar tranquilos. Evidentemente eso es, como afecta a una tercera persona, eso es algo que es patológico, ¿no? Es algo que no es, digamos, saludable, ¿no? Claro. Pero no es, digamos, adicción a la violencia como tal no es algo tan común, ¿no? Correcto. Sin embargo, si de repente el televidente considera que hay alguien que puede tener un problema por eso, sería cuestión de que busque ayuda, ¿no? Eso es algo que hay que tener muy claro, ¿no? Correcto. Doctor Ruiz, en todo caso, ¿cómo tomamos a las adicciones sin sustancias? ¿Es un trastorno mental? ¿Es un trastorno que tiene evidentemente un compromiso cerebral? Porque los mecanismos, como usted ha señalado, neurológicos, vienen a ser casi igual a las adicciones con sustancias. Entonces, ¿podemos asociar a un tipo de trastorno mental o no necesariamente? Y es que se cumple con la característica de que se abandonan otros aspectos importantes de la vida y que se genera malestar, ya sea para la persona o para personas alrededor, se puede considerar cualquier conducta adictiva como un trastorno en la salud mental, ¿no? Un trastorno en la salud mental implica justamente eso, implica un desequilibrio, una desconexión con esto de partes de nuestra vida, ¿no? Y sí se ha visto muy claramente relación entre tener este tipo de adicciones y otros problemas en salud mental, ¿no? Está muy claramente documentado que existe una asociación muy importante entre cuadros depresivos, entre cuadros de ansiedad, como por ejemplo la fobia social, y el hecho de tener una mayor probabilidad de, cuando uno use estos juegos, por ejemplo, generar adicción, ¿no? Y esto no necesariamente es una asociación que llamamos unidireccional. Puede ser multidireccional o bidireccional. ¿A qué me refiero? Y eso funciona exactamente igual con las adicciones con sustancia, ¿no? Una persona, un joven con depresión suele tener desconexión en su vida social, por ejemplo,
Deja de salir con sus amigos, de repente deja de salir con las chicas que le gustan, y eso genera que de alguna manera la parte que todavía es funcional crezca, ¿no? O sea, de hecho, salir con los amigos, ¿no? Aguantar bromas, aprender cosas sociales es mucho más difícil que sentarte en la computadora y jugar, ¿no? Exige mucho menos. Entonces, eso puede hacer que más bien en ese momento se genere alivio, y ese alivio le mande un falso mensaje al cerebro de que ese es el lugar donde uno debe estar. Entonces, funciona exactamente igual como otras adicciones, y justamente por eso es que existen mecanismos para poder manejar esto, para poder tratar, y eso implica el tratar otros problemas de salud mental que pueden estar reforzando esto, ¿no? Perfecto. Claras las respuestas, gracias, doctor. Tenemos otra consulta, creo que es desde Caraballo. Ana nos consulta. Adelante, por favor, con la inquietud de la televidente. Buenos días, soy Ana Cárdenas de Caraballo. Gracias por tocar este tema, pero quisiera hacerle una consulta. ¿La adicción se llega a considerar una enfermedad? Bueno, nuestra televidente, doctor, quiere que se le reitere, se le reafirme, sí, o se le desvirtúe si la adicción realmente es una enfermedad. Ok, existen diferencias técnicas entre el término trastorno y enfermedad, pero yo creo que para una cuestión de comunicación en salud pública podríamos usarlo de manera intercambiable, ¿no? Así como cuando nosotros nos rompemos un brazo, lo que tenemos que hacer es ponerle un yeso para que no se pierda el brazo. Cuando una persona tiene una adicción, cuando una persona comienza a dejar de salir con sus amigos, comienza de repente a darle de comer a sus hijos, cuando una persona pierde el trabajo porque todo el día está con el celular mirando que el juego que cada 30 minutos tiene que entrar para ver que tiene premios, es exactamente el mismo proceso. Está con una parte de su vida rota, y si no se arregla eso va a seguir malogrando el resto, ¿no? Hay diferencias técnicas entre los términos enfermedad y trastorno, pero para efectos prácticos, ¿no?, en la población, yo creo que se puede asumir que los términos son intercambiables, ¿no? Correcto, dependiendo seguramente de las circunstancias, el contexto. Una última intervención, doctor, porque en verdad este tema es amplio, y en el sentido común de la gente, hay gente que es compulsiva en las compras, hay gente que le encanta guardar cosas, hay gente que se mete, como usted dice, en el videojuego, chicos. Pero para usted, en la experiencia, en el conocimiento y también en la prevención, ya como mensaje final, doctor, ¿cuál es la población en este momento que está teniendo mayor vulnerabilidad? Entendiendo que existe, ¿no?, sean enfermedades, trastorno, adicción, el tema, ¿por qué nosotros, en verdad, los adultos, estamos así, cayendo en una circunstancia que no se veía? Estamos con carencia de necesidades, tenemos que llenar algo. ¿Por qué se está dando esto cada vez más en la población? No solamente en los niños por los juegos, yo veo más en los adultos, salvo que usted tenga otra percepción y otra experiencia, doctor, por favor. Claro, con mucho gusto. En general, la pandemia de COVID ha incrementado el uso de Internet y el uso de juegos de video. O sea, hay evidencia muy clara respecto a eso. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Si en las cuarentenas no se permite salir, si es que las reuniones sociales se restringen, otras partes de socialización dentro de nuestra vida se van a ver reforzadas. Ahora, en general, todas las personas son susceptibles de tener algún tipo de este tipo de adicciones. El grupo poblacional que más riesgo tiene, y tiene que ver con algunas cuestiones técnicas de cómo uno procesa los estímulos, es en varones jóvenes. Ahora, varones jóvenes es una cosa bien amplia, puede ir desde entre los 10 años hasta los 40, 45 años, y posiblemente el límite de 40, 45 años sea porque son las personas que han comenzado a tener contacto con los juegos de video desde temprano, ¿no? O sea, mi generación y la generación de algunos familiares un poco mayores que yo fueron los que comenzaron a jugar, por ejemplo, con el Atari o con otras máquinas que había. Entonces, probablemente sea por eso. Entonces, a medida que la población envejezca, también lo más probable es que la edad de personas que puedan tener esto también vaya aumentando. Perfecto. Yo lo que quisiera es aprovechar
si me permite muy rápido, aprovechar la oportunidad para dar un mensaje a los padres, muy rápido. Es importante que sepamos qué cosas están haciendo nuestros hijos con el celular, ¿no? Yo entiendo que muchas veces puede haber papás que están absolutamente saturados con cosas y que le dan el celular al hijo para que juegue, para que haga lo que quiera. Pero recuerde que puede haber juegos que pueden estar causando daño desde temprano. Hay que negociar dentro de la familia cuál es el límite aceptable. La recomendación médica es que no sean más de 2 horas al día de uso de celular para jugar, en general de uso de celular. Y reforzar espacios, quiere decir propiciar espacios en que la familia converse, que la familia pueda jugar de repente juegos de mesa o algún otro tipo de cosas juntos. Eso es muy importante, el poder estar atentos a qué están haciendo nuestros hijos, ¿no? Perfecto. Creo que el mensaje ha sido claro. Ustedes que están en la audiencia escuchando al doctor Paulo Ruiz, con la experiencia y el conocimiento, evidentemente refleja una pauta. 2 horas no se exceda, por favor, señora, señor. Doctor Ruiz, ¿dónde lo encontramos a usted si alguien desea solicitar sus servicios, una orientación, por favor? Bueno, yo trabajo en este momento en la unidad de adultos del Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado Hideyo Noguchi. Yo les sugiero a todos los oyentes que averigüen dónde queda el centro de salud mental comunitario más cercano al lugar donde vive. El centro de salud mental comunitario tiene psiquiatra, tiene un médico de familia, tiene psicólogos y la mayor parte de ellos tiene una unidad de adicciones. Entonces, el primer lugar donde debe ir y van a recibir una atención profesional es en ese centro, ¿no? En ese centro. Y conversarlo con cualquier médico que ustedes encuentren, ¿no? La mayor parte de médicos deberían estar entrenados como para poder hacer, aunque sea una derivación adecuada en caso de que se requiera. Perfecto. Gracias por esa sugerencia, recomendación, doctor